Hay personas reales que recuerdan cada segundo de su vida, cada conversación, cada dolor, cada vergüenza, y casi todas ellas desearían poder olvidar. Eso no es un superpoder, es una condena con nombre científico. Piensa en lo último que olvidaste esta semana. Quizás fue el nombre de alguien, una contraseña, una fecha importante, y probablemente te frustraste contigo mismo. Vivimos convencidos de que olvidar es un defecto, un fallo del sistema, algo que hay que corregir con aplicaciones, alarmas y cuadernos. Pero la neurociencia lleva décadas diciéndonos lo contrario. Olvidar no es un error del cerebro, es su función más importante, y cuando esa función desaparece, el resultado no es libertad, es algo mucho más oscuro. Hoy vamos a responder una pregunta que parece sencilla. ¿Qué pasaría si nunca olvidaras absolutamente nada? La respuesta va a cambiar la forma en que ves tu propia mente. Bloque 1. El caso real que lo empezó todo. En 2006, una mujer llamada Jill Price contactó a un neurocientífico de la Universidad de California. Le escribió esto: Tengo 34 años y recuerdo mi vida entera desde que tenía 14. No es algo que decida hacer, es automático, constante, imparable. Los científicos la llamaron al laboratorio. Le pidieron que recordara fechas al azar de los últimos 20 años. Ella las respondió todas, correctamente, en segundos. Pusieron a prueba su memoria durante años. Los resultados fueron imposibles de refutar. Jill Price tenía lo que hoy se llama memoria autobiográfica superior altamente superior, o HSAM por sus siglas en inglés. Eso significa que su cerebro almacena cada día de su vida como un archivo permanente. Puedes decirle cualquier fecha desde 1980, y ella te dirá qué día de la semana fue, qué comió, qué pasó en las noticias y cómo se sentía a las 3 de la tarde. Suena extraordinario, hasta que escuchas cómo describe vivir con eso. Jill dijo algo que ningún investigador esperaba. Dijo que su memoria no era un regalo. Era una película que no podía apagar. Cada vez que alguien la humillaba, el recuerdo volvía con la misma intensidad que el primer día. Cada pérdida, cada fracaso, cada momento incómodo, todo perpetuamente fresco. Pero lo que nadie esperaba es que Jill no fue la única. Y los demás casos fueron aún más perturbadores. Bloque 2. El hombre que perdió la diferencia entre recuerdo y realidad. Décadas antes de Jill Price, en la Rusia de los años 20, un periodista se presentó en el consultorio del neurólogo Alexander Luria. Su nombre era Solomon Shereshevsky, y tenía un problema. No podía olvidar nada. Su jefe lo había enviado porque nunca tomaba notas en las reuniones de redacción, pero cuando le preguntaban cualquier detalle, lo repetía con exactitud perfecta. Luria empezó a estudiarlo. Le leía listas de palabras sin sentido, de hasta 70 elementos. Shereshevsky las repetía hacia adelante, hacia atrás, en diagonal, sin error, sin esfuerzo. Le volvía a preguntar semanas después, meses después, años después, y él las recordaba igual. Luria lo estudió durante casi 30 años, y lo que descubrió fue que la memoria de Shereshevsky no tenía límite detectable. Pero había un problema grave. Shereshevsky no solo recordaba todo, también veía todo. Cada palabra que escuchaba generaba en su mente una imagen, un sonido, un sabor, una textura. Tenía sinestesia extrema combinada con memoria perfecta. Cuando alguien le decía la palabra verde, él veía un prado, sentía humedad, olía a hierba cortada. Y ese recuerdo quedaba archivado para siempre junto a la voz de quien lo dijo, el ruido de fondo del lugar, la temperatura de la habitación. El resultado fue devastador. Con el tiempo, Shereshevsky no podía leer un texto sin que cada palabra desencadenara una cascada de imágenes y memorias. Leer una página le llevaba horas. Mantener una conversación normal se volvió casi imposible. El mundo real y el mundo de sus recuerdos empezaron a mezclarse. Intentó ganarse la vida como mnemonista, actuando en teatros, mostrando su memoria al público. Pero terminó sus días solo, confundido, incapaz de funcionar. Su mente recordaba todo, y eso hizo que no pudiera vivir nada. Pero lo que nadie esperaba es que el problema de Shereshevsky no era solo psicológico, era biológico, y nos afecta a todos. Bloque 3. ¿Por qué tu cerebro borra información a propósito? Tu cerebro tiene una capacidad de almacenamiento estimada en 2.5 petabytes. Eso equivale a 3 millones de horas de vídeo en alta definición, más que suficiente para recordar cada segundo de una vida humana completa. Entonces, ¿por qué olvidas? Durante décadas, los científicos asumieron que el olvido era un fallo pasivo del sistema. Los recuerdos simplemente se degradaban con el tiempo, como fotos expuestas al sol. Pero en 2017, investigadores del Trinity College en Dublín publicaron algo que cambió esa idea completamente. Descubrieron que el cerebro no olvida de forma pasiva, olvida de forma activa. Existen neuronas cuya función específica es borrar información,
no almacenarla, borrarla. El hipocampo, la región del cerebro que procesa los recuerdos, tiene un mecanismo de limpieza deliberada. Identifica qué información es redundante, irrelevante o demasiado detallada, y la elimina. ¿Por qué haría eso si tiene espacio de sobra? Porque el objetivo del cerebro no es recordar todo, es tomar buenas decisiones. Y para tomar buenas decisiones, necesitas abstraer patrones, no acumular detalles. Si recuerdas cada vez que viste un perro con exactitud fotográfica, tu cerebro no puede construir el concepto general de perro. Queda atrapado en casos individuales. Olvidar los detalles es lo que te permite generalizar. Generalizar es lo que te permite aprender. Y aprender es lo que te permite adaptarte. Un cerebro que no olvida no es un cerebro más inteligente, es un cerebro que no puede pensar en abstracto, que no puede crear, que no puede improvisar. Pero lo que nadie esperaba es que la consecuencia más grave de no olvidar no tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con el dolor. Desarrollo. Bloque 4. Cuando no puedes olvidar el sufrimiento. 600 a 800. Existe una condición que millones de personas conocen de cerca. El trastorno de estrés postraumático, el TEPT, no es lo mismo que la HSAM, la memoria perfecta de la que hablamos antes, pero comparte su rasgo más destructivo, la incapacidad de dejar ir ciertos recuerdos. En el TPT, el cerebro queda atrapado en un bucle. El evento traumático no se archiva como un recuerdo normal del pasado, se queda activo, presente, repetitivo, y lo que nos dice la neurociencia es revelador. En condiciones normales, cada vez que recuerdas algo, ese recuerdo se vuelve levemente inestable, lo procesas de nuevo, y al volver a guardarlo, lo modificas un poco, lo integras mejor, lo alejas un poco más del presente. A eso se le llama reconsolidación. Es el mecanismo biológico por el que el tiempo cura las heridas emocionales. Pero cuando ese mecanismo falla, el recuerdo vuelve siempre igual, con la misma intensidad, el mismo miedo, el mismo dolor, como si hubiera ocurrido hace 10 minutos. Las personas con HSAM describen algo parecido. No tienen TEPT, pero sí tienen algo funcionalmente similar. Cada humillación, cada pérdida, cada momento de vergüenza, regresa con una nitidez que el tiempo no disuelve. Rebecca Sharrock, una de las personas con HSAM documentadas más conocidas del mundo, lo describió así. Cuando tenía 5 años, lloraba todas las noches. Ahora tengo 30 y tantos, y algunos de esos recuerdos todavía me hacen llorar. 30 años después, con la misma intensidad. Y aquí llegamos al dato que probablemente nadie te ha contado antes, pero lo que nadie esperaba es que el sueño, algo que haces cada noche sin pensar, es precisamente el mecanismo que te protege de esto. Cuando duermes, tu cerebro no descansa, trabaja. Durante la fase REM, el hipocampo transfiere recuerdos al córtex, pero no los transfiere todos. Selecciona. Y durante ese proceso hace algo extraordinario. Separa el contenido emocional de la información factual. Dicho de otro modo, tu cerebro guarda lo que aprendiste, pero disuelve parte de la intensidad emocional que tenía cuando lo viviste. Por eso, algo que hace un año te hacía llorar, hoy puedes contarlo sin que te tiemble la voz. Por eso, una vergüenza de la adolescencia todavía existe en tu memoria, pero ya no duele igual. El sueño es literalmente una máquina de procesar dolor, una y otra vez, cada noche, silenciosamente, sin que lo notes. Las personas con HSAM duermen, pero ese mecanismo no funciona igual en ellas. La información emocional no se atenúa. El recuerdo vuelve igual de cargado que el primer día. Y aquí está el dato que te vas a quedar. El olvido no es lo que le pasa a tu cerebro cuando falla. El olvido es lo que hace tu cerebro cuando funciona perfectamente. Cada recuerdo que no tienes esta noche es uno que tu mente decidió que no necesitabas cargar. No lo perdiste, te lo quitaron de encima. Así que la próxima vez que te frustres por no recordar algo, piensa en esto. Tu cerebro no olvidó porque es defectuoso, olvidó porque está haciendo exactamente lo que tiene que hacer para mantenerte cuerdo. La memoria perfecta no es una ventaja, es vivir sin la posibilidad de que el tiempo cure nada. Ahora te pregunto a ti, ¿hay algo en tu vida que prefieras no recordar con tanto detalle? Déjalo en los comentarios, me gustaría leerlo. Si este vídeo te hizo ver tu mente de otra forma, dale al like y suscríbete al canal, porque cada semana respondemos una pregunta que no sabías que necesitabas hacerte. Nos vemos en el próximo ¿Qué pasaría?